compañeros, mi nombre es Leslie Soto y me toca hablar sobre la célula. Hola, mi nombre es Darlene Abdai Curuchiche Rosales y el día de hoy junto con mi compañera les hablaremos un poco sobre la célula y su estructura física. La célula es una estructura viva que puede sobrevivir durante meses o incluso años. Siempre que los líquidos de su entorno contengan los nutrientes apropiados, las células son los elementos básicos que conforman el organismo. Aportan la estructura de los tejidos y los órganos del cuerpo. Además, contienen el código hereditario. Para entender la función de los órganos y de las otras estructuras del organismo, es esencial conocer la organización básica de las células y sus funciones de sus componentes. La organización de la célula está conformada por dos partes muy importantes, que son el núcleo y el citoplasma. El citoplasma está preparado de los líquidos circundantes por una membrana celular, que también se conoce como membrana plasmática. El agua es el principal medio líquido de la célula porque está presente en la mayoría de las células, excepto en los adipocitos, una concentración del 70 al 85%. Los iones son muy importantes en la célula, como son el potasio, el magnesio, el fosfato, el sulfato, el bicarbonato y cantidades más pequeñas de sodio, cloruro y calcio. Las proteínas son las sustancias más abundantes en la mayoría de las células, porque normalmente constituyen entre el 10 y el 20% de la masa muscular. Hay dos tipos de proteínas, las estructurales y proteínas funcionales. Las proteínas estructurales están presentes en la célula, principalmente en forma de filamentos largos, que son polímeros de muchas moléculas proteicas individuales. Las proteínas funcionales son un tipo de proteínas totalmente diferentes, compuestos habitualmente por combinaciones de pocas moléculas en un formato tubular-globular. Estas proteínas también son principalmente las enzimas de la célula. Los lípidos son varios tipos de sustancias que se agrupan porque tienen una propiedad común de ser solubles en diferentes casos. Lípidos especialmente importantes son los fosfolípidos y el colesterol, que juntos suponen solo el 2% de la masa total de la célula. Los hidratos de carbono también tienen escasas funciones estructurales en la célula, salvo porque forman parte de las moléculas glucoproteicas, pero sí tienen un papel muy importante en la nutrición celular. Además, una pequeña cantidad de hidratos de carbono se almacena en las células en forma de glucógeno, que es un polímero insoluble de glucosa que se puede despolarizar y usar rápidamente para aportar la energía que necesitan las células. Las células tienen la capacidad de realizar las tres funciones vitales que son nutrición, relación y reproducción. La forma de la célula está determinada básicamente por su función. El tamaño de la célula también es altamente variable, ya que los factores que limitan su tamaño son la capacidad de captación de nutrientes del medio que les rodea y la capacidad funcional del núcleo. La estructura física de la célula. La estructura común a todas las células comprende de tres elementos básicos que son membrana plasmática o celular, el citoplasma y material genético ADN. La membrana plasmática está constituida por una bicapa lipídica en donde están englobadas ciertas proteínas, ya que los líquidos hacen una barrera aislante entre el medio acuoso interno y externo. El citoplasma, este abarca el medio líquido o citosol, y el morfoplasma, que son las estructuras denominadas orgánulos celulares. El material genético ADN está constituido por una o varias moléculas de ADN.
El citoplasma es el medio acuoso gelatinoso en el interior de la célula y está conformado por dos elementos fundamentales, el citoesqueleto y los organelos. El retículo endoplasmático es un sistema de membranas que transporta las proteínas. El retículo endoplasmático rugoso, su función es recibir las proteínas, y el retículo endoplasmático liso, su función es crear una membrana nueva. El aparato de Golgi son sacos formados cercanos al núcleo. Su función es procesar las moléculas transportadoras por el retículo endoplasmático y acumularlas en pequeñas vesículas que liberan su contenido al exterior de la célula. Los lisosomas son paredes membranosas que forman las bolsas digestivas al ponerse en funcionamiento. Su papel es ingerir todo el material que la célula ingiere. Los peroxisomas son orgánulos en forma de vesícula encargados de la oxidación y eliminación de peróxido de hidrógeno. Las vesículas secretoras son las que almacenan, transportan o digieren productos y residuos celulares. Son una parte fundamental para la célula para la organización del metabolismo. Las mitocondrias son dos sacos membranosos cuya función es producir energía para el trabajo celular mediante reacciones químicas. Cada mitocondria contiene su propia célula de ADN. El citoesqueleto celular es una estructura de filamentos dinámica presente en el citoplasma de todo tipo de células. Su función es darle forma, consistencia y dinamismo al citoplasma y, en consecuencia, a la membrana. El núcleo es un orgánulo membranoso que se encuentra en el centro de las células eucariotas. En el núcleo está la mayor parte del material genético de la célula y su principal función es proteger la integridad de los genes y regular las actividades que tienen lugar dentro de la célula. En el núcleo celular se controla la producción de proteínas enzimáticas de la célula. Además, se encuentran los cromosomas del ADN que contienen toda la información genética de un individuo que está basada a las células hijas durante la división celular. Las partes del núcleo son membrana celular, nucleolo, nucleoplasma y cromatina. En la membrana nuclear es la principal estructura del núcleo celular y está compuesta por dos membranas que rodea por completo el orgánulo y separa el contenido del citoplasma. El nucleolo está encargado de la síntesis de los cromosomas antes que sean exportadas al citoplasma. En el nucleoplasma, también llamado cloroplasma o citosol, es el medio interno de consistencia líquida del núcleo en el que se encuentran las cromatinas y nucleolos. Y por último tenemos la cromatina, que es la sustancia que contiene todo el ADN. Los sistemas funcionales de la célula. Las partículas muy grandes entran en la célula mediante una función especializada de la membrana celular, que se denomina endocitosis. Las formas principales de endocitosis son la pinocitosis y la fagocitosis. La pinocitosis se refiere a la ingestión de partículas diminutas que forman vesículos de líquido extracelular y partículas dentro del citoplasma celular. La fagocitosis se refiere a la ingestión de partículas grandes como bacterias, células enteras o porciones de tejido degenerado. Si una célula va a vivir, crecer y reproducirse, debe obtener nutrientes y otras sustancias de los líquidos circundantes. La mayoría de estas sustancias atraviesan la membrana celular por difusión y transporte activo. La difusión implica el movimiento simple a través de la membrana, provocado por el movimiento aleatorio de las moléculas de la sustancia. Las sustancias se desplazan a través de los poros de la membrana celular o, en el caso de las sustancias liposolubles, a través de la matriz lipídica de la membrana. El transporte activo implica el transporte real de una sustancia a través de la membrana mediante una estructura
física de carácter proteico que penetra en todo el espesor de la membrana. Según el tamaño de las vesículas formadas, hay dos tipos de procesos de endocitosis, que son los pinocitos y fagocitos. Los pinocitos consisten en la ingestión de líquidos y solutos mediante pequeñas vesículas y casi todas las células eucariotas ingieren continuamente líquidos y macromoléculas por pinocitosis, pero las grandes partículas solo son ingeridas por células fagocíticas específicas. La pinocitosis se produce en regiones especializadas de la membrana plasmática, denominadas represiones revestidas. Estas regiones son depresiones de la membrana plasmática que están recubiertas en su cara citoplasmática por una proteína. Seguidamente, la fagocitosis. Este se produce en muchos protozoos por ingerir partículas alimenticias y en ciertos leucocitos para ingerir y destruir los microorganismos. Para que se produzca la fagocitosis debe existir en la superficie celular receptores específicos para las sustancias a englobar. Así, cuando una partícula se une a los receptores de superficie del fagocito, induce a este a emitir pseudópodos que engloban a dicha partícula formando una fagosoma. Bueno, a lo largo de este trabajo hemos aprendido que una célula eucariota está presente en la vida de todo ser humano y esta tiene sus elementos que fueron definidos a lo largo del trabajo sin estas células la vida sería compleja. La célula es el organismo más importante que conforma el organismo de todos los seres vivos. Gracias al estudio de la célula he podido aprender que tiene su composición y sus diversas formas que cada una posee. Todos los organismos constan de millones de células. Las células se encuentran altamente organizadas en su interior. Las células cuentan con una membrana plasmática o una pared celular que la protege y organelos con funciones específicas. Las células animales solo se encuentran presentes en animales, a diferencia de las células vegetales que se encuentran presentes en las plantas. Cada organelo de la célula tiene una función específica y que va a depender del organismo donde se encuentre. Las células se dividen en dos tipos, las células procariotas y las células eucariotas. Las eucariotas se dividen en dos tipos, animal y vegetal. La animal tiene orgánulos específicos, que son los centriolos. La célula vegetal tiene sus organelos específicos como pared celular, vacuolas y cloroplastos. Y ambas tienen orgánulos comunes, que son mitocondrias, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, la membrana plasmática, aparato de Golgi, núcleo celular y ribosomas. Entonces, la célula es muy importante para nuestro organismo. Gracias. Bueno, y con esto hemos llegado al final y concluimos que la célula es la unidad de forma de vida. Su estructura y función es amplia, siendo la base principal de los seres vivos. Hay células de formas y tamaños variados. La célula es el eje principal para el desarrollo de la vida y es parte importante para el origen, ya que tiene reacciones metabólicas en forma ordenada. La célula es unidad que pueden alimentarse, crecer y reproducirse. Tiene la capacidad de trabajar de forma independiente. También posee una serie de estructuras de pequeños organelos con las que puede realizar todas las funciones vitales. La principal característica de la célula es la capacidad de obtener su propia energía. Gracias.